Hola, bienvenidos una vez más a este círculo de lectura. Estamos estudiando la Biblia en orden cronológico de la Reina Valera y la semana pasada estuvimos hablando acerca de Salomón. Estamos viendo, o bueno, ya vimos la construcción del templo que fue ordenado por el mismo Dios. El mismo Dios le dio los planos a David para que él se los traspasara a su hijo Salomón y que fuese Salomón entonces el que hiciera ese templo. Ha sido muy interesante ver el la manera en la que fue construida, los tiempos que les pusieron a trabajar. Vimos que un mes trabajaban completo y descansaban 2 meses los israelitas para la construcción del templo. También vimos cómo se construyó la casa del rey, ¿verdad? Es como era un palacio, era pues sí, un palacio. Y bueno, no quisiera tomar mucho tiempo, solamente quiero dar un preámbulo de lo que vimos la semana pasada, porque ahora vamos a seguir hablando y viendo a través de esta Biblia que nos lleva en un orden cronológico. Por eso brincamos a veces de Primero de Reyes, empezamos vamos a estar tocando o viendo ahora los proverbios, porque fue Salomón eh, el que, el que escribió, no todos, pero sí la mayoría. Parece ser que hubo como 1000 proverbios. Entonces, bueno, pues la sabiduría de Salomón era algo que la gente de toda la tierra, dice la Biblia, iba quería conocer, quería palpar, quería ver. Y bueno, pues vamos a empezar en esta página 579. Dice que Salomón, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes alhajas de oro y plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Qué interesante que ahora sí que esa sabiduría atraía a la gente, atraía extranjeros y no nada más iban ahí a contemplar, ¿verdad? Porque era para muchos impresionante ver la ciudad, ver la riqueza. Esta vida que tuvo Salomón me queda, estoy viendo cómo él fue a recibir tanta riqueza, tanta gloria eh, por haber pedido esa sabiduría y por haber sido ya su padre David, haber peleado muchas batallas, ¿verdad? Le dejó como que el camino limpio a Salomón. Esto a mí me habla de que uno tiene siempre que estar preparando o limpiando también el camino de nuestros hijos, ¿verdad? Pelear ciertas batallas para que ellos puedan crecer en un mejor entorno, en un entorno de bendiciones. Y la gente que iba, no nada más iba y lo conocía y se maravillaba, sino que también le llevaba presentes, ¿verdad? Aquí dice, alhajas de oro, de plata, vestidos. En aquellos entonces los vestidos eran caros, ¿verdad? No había tanta como ahora, ah, tiendas de segunda o Temu, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era niña comprar un vestido, pues era un esfuerzo que se tenía que hacer grande, unos zapatos, ¿verdad? Porque era caro. Bueno, dice aquí caballos y carros. Empieza en esta página, se menciona un poquito acerca de ciudades donde él guardaba, este, dice aquí los carros y caballos, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Parece ser, yo no sé, Adri, si tu Biblia dice algo, me dio la impresión como que de Egipto lo traían y Salomón los vendía. Eso fue lo que entendí, o sea, como que también esa era una fuente de ingreso, me parece, porque aquí dice, alcance del reino. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Tuvo paz por todos lados alrededor, estabilidad del reino.
Israel vivía seguros todos los días de Salomón. Los principios de Salomón, dice que el rey Salomón sobre todo Israel reinó, perdón, y más abajo dice los gobernadores de Salomón. Bueno, entonces acá donde dice de los carros, ahí es a donde decía que Salomón tenía 40,000 caballos en caballerizas, los cuales puso en ciudades de carros y con el rey de Jerusalén, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos y vendía y salía de Egipto. Entonces, creo yo entender que él vendía y compraba y vendía, algo así. Pero bueno, si me equivoco, si tienes más información, pues me encantaría saber. Y es todo lo que me gustaría compartir de esta página. No me quisiera entretener mucho. No sé si alguien más quiera hablar algo acerca de esta hoja 579 o tú, Adri. Sí, yo nada más, lo único que encontré respecto a lo que dices es que aquí en la Biblia MacArthur dice que la sabiduría que Dios había dado a Salomón hizo que muchos gobernantes, como la reina de Sabá, llevaran presentes a Salomón al querer aprender esta sabiduría para aplicarla en la nación de cada uno de ellos, que era lo que hablábamos más o menos la vez pasada. Estos dones llevaron a que Salomón se multiplicaran los caballos, así como la plata y el oro. Precisamente aquello acerca de lo que se había advertido el rey de Dios en Deuteronomio, Salomón quedó atrapado por las bendiciones de su propia sabiduría y desobedeció los mandamientos de Dios. Pero después dice, que otros Coa, traduciendo, provenían de Egipto y de Coa. Coa estaba en Cilicia, una región al sur de los montes de Taurus, en Asia Menor. En la antigüedad, Cilicia era célebre por la cría de los mejores caballos. O sea, esta Biblia sugiere que las personas llevaban, o sea, los gobernantes o las naciones llevaban a Salomón regalos, o sea, como que eso sugiere. Y ya por último, dice que unos 6.80 kilos de plata, 150, alrededor de 1.70 kilos de plata, eteos. La mayoría de los eteos vivían en Antolia, que es Asia Menor. Desde el 1720 al 1200 antes de Cristo, los hititas o eteos formaban parte de un reino unificado. Estos reyes extendieron la influencia de los eteos por todo el antiguo cercano oriente al imperio hitita y llegó a la cima de su poder en 1380-1350. Bueno, dice que sugirían que estos gobernantes eran conocidos como los reyes de los eteos y estaban dispersos en tiempos de Salomón por no, Anatolia y de Irán septentrional. Pero bueno, aquí solamente sigue diciendo que en donde se encontraban, que ya ahí hace la conexión con los sirios, con Siria, pero nada más lo único que encontré es que sugiere que todas las riquezas de Salomón era porque la gente quería ir a consultarlo, le regalaban cosas, o sea, plata, caballos, oro, todo eso. Pero lo que tú encontraste, no sé, eso se me hizo muy interesante. Pero pues nada más sería lo que quisiera comentar. Gracias. Sí, gracias, Adri. Sí, yo también no, pero pareciera, ¿verdad? Porque dice que venían de Egipto y entonces después él, no sé por qué, pero pues los carros, vea, se usaban para la guerra y entonces lo que pensé yo es que desde entonces pues era lo que hacen muchos países, vender armas. Desde ahí empezó todo, creo yo. Bueno, a lo mejor desde antes, pero eso es ese es mi pensamiento, no es algo que esté bien corroborado aquí, bueno, en las Biblias que revisé. Y sí, en la siguiente hoja, 580,
ya vamos a hablar de la reina de Saba, una de las tantas personas que llegaron que estaban atraídas por conocer a Salomón. O sea, la fama de él, cómo llegó, porque antes no había redes sociales, no había televisión, radio, era todo por lo que la gente iba diciendo. Entonces, aquí dice las provisiones para Salomón. Esto es algo bien interesante, cómo el pueblo de Israel se organizó o cómo Salomón los organizó, seguramente fue algo que él estableció, porque pues él contaba con esa sabiduría maravillosa, ¿verdad? Una investidura que Dios le regaló. Y dice que eran 12 gobernantes, dice, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, cada uno conforme al turno que tenía. O sea que, déjenme les leo un poco más. La provisión de Salomón para cada día era de 30. Bueno, esto es la cantidad de todo lo que le daban, harina, este, bueyes, aves, em, para mantenerlo. Y dice que eran 12 gobernantes y cada gobernante lo mantenía o le proveía todas sus necesidades al rey por un mes. Se me hizo como muy, muy bueno que cada ciudad o cada rey, no sé bien, yo creo que era ciudad, ¿verdad? Porque eran 12 tribus. Entonces, cada uno no tenía que darle al rey por un mes al año y ya los otros 11 meses ya no le daban, así se repartían, ¿verdad? Ah, sí, la hoja anterior dicen los gobernadores de Salomón. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces, pues bueno, era una manera de darle al rey, de mantenerlo sin tanta carga. Se me hace muy, muy inteligente, ¿no? Esa estrategia. Y luego, la visita de la reina de Saba. Déjenme les leo lo que dice mi Biblia, quién era esta reina. Dice, Saba estaba situada en el suroeste de Arabia. Yem- dice aquí Yemen moderno. Era la patria de los sabeos, conocidos mercaderes en oro, piedras preciosas, perfumes, incienso y la mirra. Arabia tenía fama como centro de sabiduría y su literatura contiene gran cantidad de adivinanzas y proverbios. O sea que esta reina venía de una tierra con mucho, yo creo que dinero por todo lo que, eran mercaderes, gente que de negocio, pero también tenían, les gustaba lo de la sabiduría, porque dice, era un centro de sabiduría. La reina de Sabia fue a Israel no solo para probar la sabiduría de Salomón, sino también para informarse de la administración de su reino y de su casa. O sea, ella fue a ver cómo era que Salomón administraba el reino y su casa. Entonces, imagínense, ¿no? Y bueno, aquí en la Biblia dice, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Qué le preguntaría, verdad? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Estoy bromeando, no sé qué pregunta le habrá hecho. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Entonces, pues ella, más así, si leemos, dice que ella quedó bastante, eh, ahora sí que como que todas sus expectativas las cumplió Salomón, ¿verdad? Se fue maravillada y creo que hasta dijo que ella se fue a su tierra con sus criados. Dice, y el rey Salomón dio a la reina Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra. Pero hay una parte donde ella dijo que todo lo que ella había escuchado,
sobrepasaba, o sea, como que sus expectativas habían sido como superadas al ver el reino, al conocer la sabiduría de Salomón y al ver cómo administraba todo, se fue maravillada. Y por último, en esta página vemos un salmo. Salomón celebra sus bendiciones. Y bueno, qué bonito, sabemos que los salmos son cánticos y pues dentro de este salmo menciona a la reina, ¿verdad? De Saba, vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente. Entonces, bueno, le está dando gloria al Señor y mencionando un poco de todo lo que él había vivido y estaba viviendo. No sé si alguien más quiera compartir algo de esta página. Adri, Pues yo quisiera compartir lo que encontré justamente de Sabá. Dice que Sabá se encontraba en la región sudoccidental de Arabia, a unos 2000 kilómetros de Jerusalén, por el nombre de Jehová. El motivo principal de la visita de la reina era verificar la reputación que Salomón había adquirido de sabiduría y la devoción al Señor. De acuerdo a la Biblia MacArthur, dice que enigmas con la intención de aturdir al interlocutor hizo las preguntas difíciles. O sea que esa fue la razón por la que hizo ese tipo de preguntas. Y después dice que se quedó sin aliento, o sea que se quedó súper asombrada por la forma en la que Salomón le contestó con toda sabiduría. Dice que la reina estaba dispuesta a atribuir al Dios de Salomón el crédito de la sabiduría recibida, que resultaba en decisiones correctas y justas, aunque reconocía a Jehová como el Dios nacional de Israel. Esto no constituye una confesión de que el Dios de Salomón hubiera llegado para ser ella el único Dios. No hay mención de que ella hiciera ofrenda alguna al Dios en el templo. Esto fue lo que encontré, pero sí me llamó mucho la atención que ella lo que quería era como hacerlo quedar mal, o sea, como decir, no, él no se la sabe, él no puede contestar todo, él no tiene tanta sabiduría como dice ser. Y al contestarle Salomón todo lo que ella le estaba preguntando, pues eso fue lo que la dejó boquiabierta, ¿no? Entonces, pues nada más quisiera comentar eso. Muchas gracias. gracias Adri, qué interesante. Aquí había otro comentario que no lo leí, sabiduría. Dice, la reina de Saba reconoció no solo la inteligencia de Salomón, sino también su sabiduría, inteligencia y sabiduría. Más adelante vamos a ver que eso es algo que viene como de la mano, aunque creo que es diferente, pero ¿verdad? Vienen juntas, dicen. Este, para gobernar su casa y su reino. Tal sabiduría solo pudo venir de Dios. El resto del capítulo ilustra la sabiduría de Salomón. Es, Nomás quería terminar de compartir esto, ¿verdad? Que esa sabiduría este, venía de Dios. Qué bonito, ¿no? O sea, yo ahorita que estoy aquí aprendiendo, pues creo que es algo que le estoy añadiendo a mis oraciones. Señor, dame sabiduría. Vale mucho la pena esa petición. A veces no, como que a lo mejor no lo había entendido el alcance que tiene eso. Dice, los proverbios de Salomón, acá abajo. En la siguiente hoja, bueno, está parte del Salmo, pero vamos a empezar hasta abajo con los proverbios. Voy a leer. Tal como indica en el reino, en el registro histórico, Salomón, el sabio rey, es el autor de literalmente miles de proverbios. Dice que son miles. Yo no creo que tenga 1000, ¿verdad? La Biblia. No, no creo que tenga 1000. O sea que no quedaron escritos todos, creo yo. Los proverbios son poemas cortos, generalmente en forma de dos versos en paralelo, que establecen normas éticas elevadas y proporcionan consejos prácticos para la vida diaria mediante el uso de comparaciones o antítesis. Por ejemplo, manzana de oro con figuras de plata
es la palabra dicha como conviene. O sea que una palabra bien dicha, la está comparando con una manzana de oro y hasta adornada, ¿no? Algo muy bonito, algo muy creo que ese es el mensaje, ¿no? Es algo bello y valioso, el poder dar una palabra dicha como conviene. O fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esto es como para ponerse a pensar, ¿verdad? A veces alguien que nos hiere no siempre es porque nos odia. Y en este caso, pues lo primero que yo pensaba era un padre, una madre, ¿verdad? A veces nos tienen que castigar, hasta nos tienen que azotar, pero es para corregirnos, pues por amor, porque no quieren que vayamos por la vida haciendo cosas erróneas que nos cuesten más caro más adelante. Pero importunos los besos del que aborrece. O sea, ¿cuántas veces no puede llegar alguien a dar un beso y su intención no es la buena? O sea, bueno, algo así, ¿verdad? Más voy a leer. Tales versos poéticos dan un gran valor a la sabiduría y contrastan de manera marcada el bien y el mal, la rectitud y la maldad, la justicia y la injusticia. Tanto el estilo como el contenido, los proverbios son característicos de la literatura sapiencial, eh, dominante durante esta época, no solo en Israel, sino también en otros países. O sea que se hacían proverbios no nada más el rey Salomón, sino que esto era algo que, como ahorita estamos viendo, ¿verdad? Que la reina de Sabia también decía que traía adivinanzas, ¿no? Algo así. Me estoy acordando de una serie que decía creo que era Batman y uno de sus contrincantes le mandaba acertijos, eran acertijos, ¿verdad? Bueno, este, no se sabe qué cultura influyó sobre la otra, si es que hay algunas relaciones entre ellas. Sin embargo, los proverbios hebreos son distintos de forma evidente por toda la sabiduría que se muestra fluyendo desde el verdadero Dios. Qué tremendo, qué bonito. O sea que los proverbios, dijéramos, de otros lugares pueden sonar bonitos, pero estos proverbios de Salomón vienen de una sabiduría de Dios. Esa es la gran diferencia. En lugar de ser una simple acumulación de la observación y la experiencia humana. Muchos de los proverbios y de otros dichos sabios registrados en las escrituras pueden haber sido escritos tanto antes como después de la época de Salomón, incluso varios de Agur y Lemuel, de cuyas identidades no se revela nada más, dejando a un lado las cuestiones de la autoría específica. O sea que de los proverbios, algunos, no todos fueron de Salomón, está mencionado aquí Agur y Lemuel. Eh, y reconociendo simplemente que la mayoría de los dichos están escritos por Salomón. No toda la colección se presenta en ese punto. Los diversos proverbios y dichos sabios son más de 600. Recaen en varios discursos y narrativas sobre la sabiduría. Es bastante, perdón que leí todo, pero es bien interesante porque si vamos a entrar a estudiar o a leer los proverbios, hay que entender, ¿verdad?, de dónde salieron, porque es como la introducción para que podamos tener una mejor comprensión de ellos. Por eso se los leo. Los temas en sí son necesariamente arbitrarios. Al ver los proverbios individuales en el contexto de otros que tratan con el mismo tema, uno puede obtener una apreciación más exquisita de la sabiduría que es de lo alto. Bueno, y aquí empezamos dice, el libro de proverbios organizado por temas. Introducción a la sabiduría. Proverbios 8:1, el llamado de la sabiduría. En el lugar
aquí de todo esto que está aquí escrito, porque pues no lo voy a leer todo, ¿verdad? Me llamó la atención este que dice en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Y, y es porque la Biblia aquí mencionaba en específico eso. Dice que las puertas, dice, se necesitaba la sabiduría a las puertas de la ciudad porque ahí se sentaban casos legales y se hacían tratos de negocio. ¿Se acuerdan que sí hemos leído en historias, verdad? Que a las puertas se sentaba Job, que a las puertas se sentaba, ¿quién más? Creo que los hijos de el primero que le dio golpe de estado a David, Absalón, también se fue a sentar a las puertas, ¿verdad? Porque era ahí donde la gente sabia podía dar buenos consejos o decretos, algo así, ¿verdad? Se necesitaba porque se trataban casos legales. Entonces, por eso dice, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Y no sé si algo quieras tú comentar de esta página, Adri, antes de pasar a la 583. Sí, Ando nada con más alergia, perdón que se me una escurre el dispensa. moco. Eh, Nada más comentar que sí, decía que la franqueza y la exposición pública de la sabiduría contrasta con el siglo y las intrigas de los malvados adulterios. Hablando del capítulo 8 de lo que ya empieza a hablar de la introducción a la sabiduría, que es lo que habla Salomón. Pero me quedé pensando si en esa época, digo, no lo investigué, pero me quedé pensando si en esa época también era de los grandes pensadores de Platón. No sé si ya eso ya es un poco más, creo que ya es más adelante, pero bueno, están los proverbios chinos, ¿no? O sea, sí había como ese tipo ya de pensamiento, pero no tanto, yo pienso que como la sabiduría de Salomón, o sea, era algo muy distinto, algo muy diferente que no se veía en cualquier lugar. Y luego dice que aquel que aplica su mente a la sabiduría de Dios comprenderá y alcanzará el conocimiento moral y el discernimiento para reconocer la verdad. O sea, no solamente está hablando de como saber la verdad de la verdad, sino el discernimiento que no todas las personas lo pueden obtener, ¿no? O sea, cuando llega el Espíritu Santo y está en nosotros, podemos tener ese discernimiento que no todas las personas lo tienen. Por mucho que estudien o por mucho que vayan a la iglesia, si no tienen al Espíritu, no pueden llegar a tener ese tipo de discernimiento que solamente el Espíritu Santo te da. Y pues nada más. Muchas gracias. Qué interesante porque es cierto, ¿verdad? Yo siempre recuerdo a mi abuelita Sofía como una mujer que no tuvo estudios, ¿verdad? Ella yo creo que ni la primaria terminó, pero era una mujer sabia. Muchos de sus consejos que ella me daba, con los años me doy cuenta que era muy sabia ella, era muy reservada, ¿no? Era una mujer que nunca andaba, o sea, con los vecinos a todos saludaba respetuosamente, la respetaban, pero jamás andaba ahí de chismosa, en argüendes. Tengo un recuerdo y un ejemplo de una abuelita que, mis respetos, pero quiero decir, ella era una mujer que amaba mucho al Señor, entonces estoy segura que esa sabiduría venía de parte de Dios. Entonces, qué interesante, qué interesante. Por eso es que no es de que estemos aquí tratando de tener grandes títulos, ¿verdad? El Señor nos puede dotar de una sabiduría que no cualquiera. ¿Y qué tal de los refranes mexicanos? ¿Te faltó, verdad? Bueno, aquí en esta ya casi para cerrar, ¿verdad? Dice que la sabiduría está como personificada en la manera en la que se habla de ella. Entonces, dice aquí, recibí mi enseñanza. Ah,
Dice, razones a las que han hallado sabiduría. Ok, porque mi boca hablará verdad y la impiedad. Esto es el llamado de la sabiduría. Entonces me llamó la atención esto que dice, recibid mi enseñanza y no plata. Lo que está un poquito de lo que estamos hablando, ¿verdad? Híjole, qué necesaria o qué importante juega el papel de la sabiduría, porque es más valiosa que el dinero, es lo que está diciendo aquí. Y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. O sea, una persona con sabiduría, yo digo que puede brillar, puede sobresalir, puede ser mucho más exitosa que una persona con dinero, ¿verdad? Por su sabiduría, por una sabiduría. Yo tenía un pastor hace años, ya falleció él, que él decía, pídanle al Señor una buena idea, porque a veces los grandes negocios, la gente que se ha hecho millonaria por una idea, una buena idea que se les ocurrió. Entonces creo que ahorita lo aplico, ¿no? Si el Señor me da una buena idea, me puede ir muy bien. Y vemos lo que pasó con Salomón, ¿verdad? Él pidió sabiduría y el Señor se agradó y le dio también riqueza y gloria, porque pues vean cómo iban a escucharlo, a sentarse a escuchar. Déjenme les leo lo que dice aquí acerca de lo que es la sabiduría en la Biblia de las Américas. Dice la sabiduría personificada en estos versículos, hablando del capítulo 8 versículo 22 al 31, que es justamente esto de yo la sabiduría habito con la cordura. Qué interesante. Sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y cuando aborrecemos lo malo, eso es un temor de Jehová. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes. O sea, esto parece ser que es algo como, déjenme le leo lo que dice la Biblia. La sabiduría personificada en estos versículos no se debe confundir con la persona del Verbo, o sea, Jesucristo, como algunos han sostenido, aunque Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de que se habla se entiende mejor como la personificación del atributo de la sabiduría de Dios. Lo que está diciendo ahorita, ¿verdad? Hay proverbios de otros, o sea, los chinos, la reina de Saba venía de qué, de Arabia, ¿no? O sea, allá también tenían sus proverbios, pero esta sabiduría, la de Dios, es algo como que diferente, ¿verdad? Entonces, dice aquí, habla más adelante que edificó 7 columnas. Dice, en las casas típicas de la época de Salomón, un cuarto abierto que daba al atrio interior se apoyaba sobre columnas, generalmente 3, que apoyaban la parte del techo de esta sección. El número de 7 es la literatura, en la literatura semita simboliza plenitud o totalidad. Entonces, cuando él está hablando de que fueron 7 columnas, está hablando de un número perfecto, de un número pleno, de un número de totalidad. Y también cuando habla aquí más adelante que dice, y mezcló su vino, dice, el vino se mezclaba con especias para aumentar su fuerza y su sabor. Y luego más adelante dice que de las víctimas, bueno, pero creo que es en la otra página. No sé si quieras comentar algo de esta página antes de pasar a la última página. O alguien más, ya saben, son bienvenidos siempre a Es el comentar. de la Es 500, ¿qué? ¿84? 83. Ah, 83. 80. Ahorita Ah, estoy en la 83, ya casi la última. No sé si comentaste de la 82. Creo que sí, sí, ¿verdad?
Sí, de Ok, la 82 sí comenté. Ok, sí. Dice que la sabiduría aborrece lo que Dios aborrece. La mayor virtud es la humildad, el sometimiento a Dios, y por ello la sabiduría aborrece la arrogancia y la propia exaltación por encima de todo. Esta parte me gustó mucho porque lo explica muy bien la Biblia MacArthur. Y luego dice que en este ambiente de corte regia, Salomón se dirige a su hijo como futuro rey. Todos estos dirigentes deberían hacer su tarea mediante la sabiduría y la justicia de Dios. ¿Y qué más? Ok. Y ya por último dice, Jehová me poseía. La sabiduría personificada, reclamada al crédito de todo lo que Dios creó, de modo que la sabiduría fue primero por cuanto Dios fue eternamente primero, Cristo usó su eterna sabiduría en la creación. O sea, como decías, ¿no? Siempre hubo esa parte de que Salomón también reconocía que la sabiduría venía de Dios y era de Dios. Y pues ya nada más esto de esta página. Muchas gracias. gracias, Adri. Sí, es bien interesante. Fíjate que yo lo estuve leyendo y todo, pero hasta ahorita que lo estoy platicando y escuchándote a ti, estoy entendiendo esa diferencia entre la sabiduría de Salomón, que es la de Dios, y la otra, y me quedé como fascinada con eso. Bueno, acá en la última página 584, pues sigue hablando. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Y bueno, ¿verdad? Los beneficios de seguir la sabiduría. Pero aquí antes de los beneficios está este que les decía de Labró, las 7 columnas, ya las dije, y abajo dice, mató sus víctimas, mezcló su vino. Este de mató sus víctimas, a mí me llamó la atención porque cuando se hacía el sacrificio, se acuerdan que decía, y se ofrecieron las víctimas. Las víctimas eran los animalitos, los que iban a pagar por el pecado. Entonces, esto es como, por eso es que es como una personificación de la sabiduría, como que fuera esa sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Por eso tiene que ver con Dios. Este, puso su mesa, envió sus criadas y bueno. Y por último, los beneficios de seguir la sabiduría. Proverbios 2:1. Déjenme ver si tiene algo aquí. Dice, atesoras mis mandamientos. Esta metáfora habla de aprender de memoria las escrituras junto con la meditación y el deleite. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de mí, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Entonces, por eso dice que esta metáfora habla de aprender de memoria las escrituras. Y es interesante porque la verdad que yo sí he escuchado mucho de eh, pastores y gente que dice es necesario a veces aprender. Este, yo soy muy mala para memorizar los versículos, pero lo que está escrito sí se me queda grabado, eso sí porque es algo que necesitamos, ¿verdad? Para responder nosotros mismos ante una situación, el tener el conocimiento, el saber los mandamientos del Señor, nos va a dar sabiduría, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Por eso es necesario, a lo mejor no tenemos la memoria para aprenderlo lo así exactamente como dice, pero sí lo guardamos en el corazón lo que está escrito, ¿verdad? Yo siempre digo, yo sé que está escrito esta palabra. Bueno, no sé si quieras comentar algo de esta página o alguien más. Sí, sí, ya nada más aquí. em,
Me llamó la atención cuando dice que Dios se regocijó sobre su creación cuando habla acerca de mis delicias. También la sabiduría se regocijaba, especialmente en la creación de la humanidad, cuando los únicos de la creación física con la capacidad de aprender, de apreciar la sabiduría y la verdad. Dice que en otra parte, cuando menciona los que me aborrecen aman la muerte, por cuanto la sabiduría es la fuente de vida, todo aquel que aborrece la sabiduría y la rechaza actúa como amando a la muerte. Pero pues sí regresamos a la sabiduría de Dios, porque uno puede pensar que es sabio en su propia opinión, ¿no? Más adelante vamos a ver ese tipo de cosas, que uno es sabio en lo que ve, en lo que estudia, ¿no? Pero la sabiduría de Dios que tiene el discernimiento, que tiene la creación, ¿no? El amor, todo ese tipo de cosas, pues ya es muy diferente. Entonces, pues ya, sería todo lo que quisiera comentar. Muchas gracias. Te quedaste meditando, ¿verdad? Esa pausa. Creo que ahorita mientras te escuchaba, estaba también yo meditando que me parece que la sabiduría de Dios nos lleva a Él, ¿verdad? Nos lleva porque dice ¿cómo decía que el temor a Dios? Mm, por ahí decía el temor. Es en el 9:10 donde dice el temor a Jehová. Ajá, sí, ¿qué dice? Ahí El temor a es, Jehová, ¿qué dice? es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ajá, entonces, y acá también dice el temor pero este es de Jehová, es aborrecer el mal, ¿verdad? Entonces, como que la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Dios es algo que nos va a llevar más hacia Él, pues estar de acuerdo a lo que Él enseña, ¿verdad? Porque como dices, otras corrientes van a tener su propia sabiduría y van, como dices, como dice la Biblia, son sabios en su propia opinión, pero esta es acerca del Creador, del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Del que nos creó. Entonces, esta sabiduría creo que es la que nos va a realmente a llenar, realmente nos va a conducir a nuestra plenitud, a nuestra felicidad y no a ser como yo me imagino que otras sabidurías te lleva a cierta soberbia, a cierto, cuando había una palabrita ahí que decía, a ver si me acuerdo, soberbia y arrogancia, ¿verdad? Entonces, pues sí, la gente a veces cuando se cree que sabe mucho, eh, se vuelve soberbio, se vuelve arrogante, porque pues dice, ya sé todo, ya no me puedes enseñar. Y nosotros sabemos que ser enseñables nos lleva a más. Bueno, pues no sé si alguien más quiera comentar algo acerca de la sabiduría de este tema. Créanme que yo lo estudié, lo subrayé, investigué, pero hasta ahorita hablando aquí, por eso es bien, bien edificante para mí este círculo, porque ahorita el Señor me mostró algo más todavía, la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de otros pueblos, de otros lugares, de otros, ¿verdad? ¿Alguien más? Si no, vamos a despedirnos, a darle gracias a Dios por este día. Este,